Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político. El día de hoy estaremos analizando la situación de la oposición en México frente a la administración de Claudia Sheinbaum, quien recientemente, hace 4 meses, asumió el cargo de la presidencia del país. Con el liderazgo de Sheinbaum al frente de Morena, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades para los partidos opositores? ¿Esta es la oposición mexicana preparada para enfrentar al nuevo gobierno? Acompáñenos mientras desentrañamos estos complejos temas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos, sean ustedes muy bienvenidos a Estado Crítico. Pues el día de hoy hablaremos de un tema sin duda muy importante sobre cuál es la situación de la oposición en México. ¿Qué está pasando con los partidos opositores a el gobierno del oficialismo de Morena? Claudia Sheinbaum pues es la primer mujer presidenta, asumiendo el cargo en medio de una polarización política que ha ido creciendo. En el discurso, Claudia Sheinbaum promete continuar con los principios de la Cuarta Transformación que inició sin duda el expresidente Andrés Manuel López Obrador, centrándose en los temas importantes como justicia social, austeridad, la agenda del bienestar, ¿no?, para las clases más desfavorecidas, es decir, primero los pobres. Ahora los partidos de oposición pues, están fragmentados, todavía están en un proceso de reorganización y se enfrentan al reto de encontrar correctamente una alternativa que logre cohesionar a los votantes desencantados de este oficialismo. Claudia Sheinbaum llega a la presidencia con un partido muy fuerte, Morena, que aún mantiene el control muy considerable sobre instituciones y demás, a pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador terminó con una popularidad muy alta. Los desafíos para Sheinbaum, pues evidentemente no se han hecho esperar. Los partidos opositores del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano se encuentran en la necesidad de reorganizarse y ofrecer propuestas claras para poder competir en el escenario político de nuestro país. La situación de la oposición, como vimos en las últimas elecciones, sigue estando completamente devastada, muy fragmentada, no logran cohesionarse, a pesar de que los esfuerzos de las coaliciones, como la que acabamos de ver, como Va por México, que fue liderada por PRI, PAN y el ahora extinto partido PRD, pues todavía hay muchas diferencias internas. Por el otro lado, Movimiento Ciudadano, que había sido como una opción o una nueva alternativa, enfrenta muchísimos retos para poderse consolidar como un verdadero contendiente. Hay que poner claro que todos los partidos, aunque mantienen algunas gubernaturas, pues realmente la oposición está muy debilitada. Pues bueno, en este momento Claudia Sheinbaum está con un grado de aceptación y de casi el 80-85%. Esto definitivamente a la oposición pues le deja una tarea muy grande y tiene que demostrar que realmente tienen cuadros que pueden generar mejores expectativas para nuestro país. Morena sigue conservando un gran apoyo de las bases. La oposición debe demostrar que tiene propuestas realmente que puedan mejorar la vida de los mexicanos, especialmente sobre los temas en donde Andrés Manuel quedó a deber, ¿no?, que fue completamente insuficiente, como el tema de inseguridad, ¿no? Ya vemos ahí los temas de inseguridad, cómo se disputan los cárteles, las plazas, y hay un número enorme de muertos todos los días, y pues bueno, la falta de crecimiento económico que hay en nuestro país, aunque somos una de las economías más importantes del mundo, pues definitivamente la parte económica en nuestro país pues definitivamente no ha estado resuelto. Entonces ahí es donde la oposición necesita tomar ventaja, pero el problema es que no tiene una figura que pueda enfrentar a la capacidad de atracción que tiene en este momento Morena
sus aliados, por supuesto, y definitivamente la figura presidencial de la doctora Sheinbaum en este momento. Ahí me parece que hay muchos retos que hoy la oposición tiene que afrontar. Me parece que el principal reto de la oposición es, además de que hay una división interna entre ellos, hay pugnas políticas y demás, es la consolidación de una figura, es decir, un cuadro, una persona, hombre o mujer, que pueda desafiar a la presidenta, Claudia Sheinbaum, con un gobierno de Morena que sigue siendo muy popular entre los mexicanos, y con una figura de la presidenta, como yo les decía, como es la continuidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues los opositores definitivamente deben ofrecer propuestas que realmente conecten con los votantes. El problema es que esto no lo está viendo la oposición. Los veo que están perdidos, están poniendo y hablando de dimes y diretes cuando deberían de estar concentrados en ver otra cosa, en poder generar una figura entre ellos o entre alguno de los partidos para poder contrarrestar un poco las acciones de gobierno que hoy prácticamente pues se sirve con la cuchara grande porque no hay oposición, porque la oposición no está teniendo la capacidad de generar una narrativa lo suficientemente importante para que entonces los votantes o los ciudadanos volteen nuevamente a ver a los partidos de oposición, ¿no? Ha habido muchas situaciones en donde la oposición ha tenido grandes oportunidades para poder hacer esto. La última, esta parte de los aranceles, y realmente pues no les ha salido muy bien porque también el partido oficialista o la presidenta Sheinbaum ha logrado también mover muy bien sus fichas, y me refiero con todo este tema de aranceles con Estados Unidos. Hoy, después de la última asamblea informativa que hubo en el Zócalo, en donde dicen que no hubo acarreados, pero bueno, ha logrado posicionarse como una figura muy pragmática, que es muy similar a Andrés Manuel López Obrador, con un enfoque que incluye a lo mejor pues, el tema de modernización tecnológica, mejora de la infraestructura, obviamente el tema de la consolidación de las políticas sociales, y este perfil, permite construir que hay una narrativa coherente para el futuro, mientras que la oposición sigue completamente desdibujada. Entonces, ¿cómo la oposición está planteando poderle ganar algo en este momento al oficialismo? Simple y sencillamente yo no lo veo. No veo cómo puedan revertir esta debacle los partidos de oposición como el PRI, como el PAN, como Movimiento Ciudadano, a lo que está sucediendo en este momento. Los retos de la oposición tienen que ser muy claros, necesitan construir una alternativa creíble ante la promesa de Claudia Sheinbaum de continuar con la agenda de la Cuarta Transformación. Si la oposición no logra unirse, o al menos construir una narrativa conjunta que responda a las demandas de los sectores más afectados por la actual política, posiblemente van a seguir perdiendo terreno frente al oficialismo, y ya vimos que es prácticamente nulo. Hoy el PAN tiene el 3% de la preferencia electoral, el PRI tiene el 5% de la preferencia electoral, y Movimiento Ciudadano pues ha generado cerca del 10-11%. Pero prácticamente si ustedes juntaran a toda la oposición, en este momento no tienen más que un 20, un 21% cuando mucho, para poder enfrentar a esta gran aplanadora que se llama Morena, que se están reorganizando, que están haciendo el trabajo bien dentro del partido, que están jugando con figuras públicas que han sido muy importantes, que es muy fácil para ellos sacudirse todos los problemas, porque pues bueno, Morena también se ha visto inmerso en muchos escándalos, en muchas situaciones, y simple y sencillamente, ¿qué vemos? Que no les pasa absolutamente nada. Esto me parece que toda la debacle de la oposición es desde que se formó la coalición Va por México, ¿no? Y pues bueno, pasaron por algunos liderazgos de Movimiento Ciudadano,
Hubo nuevos actores que emergían al escenario público. La verdad, nada de qué se ocupó. Nunca ninguno emergió, ninguno cuajó. Y las propuestas de los candidatos pues no lograban generar el apoyo popular, ¿no?, necesario para poder desafiar a, en ese caso, la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición? Pues bueno, la verdad es que me parece que hay una falta de unidad. Hay algunos signos que algunos sectores de la oposición están comenzando a considerar la importancia de una coalición. Un ejemplo para esto es la posible colaboración entre PAN y Movimiento Ciudadano, que a pesar de las diferencias podrían encontrar algún terreno de coincidencias en tema con la lucha contra la inseguridad y la mejora económica. Entonces, pues bueno, definitivamente me parece que la oposición está prácticamente en la cuerda floja. Están intentando trabajar para encontrar puntos de acuerdo, pero la verdad es que no se ve cómo. En la campaña vimos también muy desdibujada a la oposición, con dimes y diretes, declaraciones, y pues claro, ¿cómo pueden poner a personajes como Alejandro Moreno, pues como a Marco Cortés, como a Zambrano, adelante de los partidos de oposición, pudiendo generar una posible narrativa que revierta todo esto del presidente? Simple y sencillamente no la veo. En un resumen para todo esto, pues a mí me parece que la oposición mexicana enfrenta una de las pruebas más duras con la presidenta de Claudia Sheinbaum. Y con la presidenta de Claudia Sheinbaum no necesariamente por la figura que en este momento tiene Claudia Sheinbaum. Pues lleva apenas 4 meses en el gobierno. Pero sí por toda la herencia política que le dejó el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Hay una falta de unidad. Claramente, la oposición no se pone de acuerdo. Están completamente fragmentados los liderazgos. La dificultad para generar una propuesta atractiva, que siguen siendo los obstáculos más importantes. Y si la oposición no logra superarlos, es posible que el dominio de Morena, y en particular el de Sheinbaum, se mantenga a corto, como lo hemos estado viendo, a mediano y a largo plazo. Aunado a todo esto, dentro de una narrativa completamente diferente, digamos, a la que tenía Morena, si mantienen el tema del Tratado de Libre Comercio como está, si mantienen el tema arancelario como está, lo que cabe claro que no es una política de izquierda, y pues bueno, tiene que ver con mucho de la tecnocracia y todo esto a lo que Morena antes replicaba y decía que era terrible que estuviéramos ahí, con el tema de neoliberales, ¿no? Si esto del Tratado de Libre Comercio es lo más neoliberal que hay en el mundo. Es decir, poder tener un Tratado de Libre Comercio y no atender necesariamente la política interna del autoconsumo, etcétera, y toda esta narrativa que tenía Morena, a mí me ha parecido realmente espectacular. Y eso tiene que ver, aunque Morena también ha entendido que siendo un partido de izquierda y manteniendo una narrativa con la que se ganan las elecciones, también tienen que mantener ciertas cosas que no necesariamente vayan acorde con su plataforma política para poder mantener esta figura en el partido, y sobre todo la tranquilidad de los mercados, la situación al interior de nuestro país, que es muy, muy, muy importante. Pero bueno, pues llegamos a estas conclusiones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de la situación de la oposición en México. En estado crítico seguiremos observando de cerca todos los movimientos políticos que podrían cambiar el rumbo del país. Muchísimas gracias y hasta la próxima.